nombre es Kelly y bienvenidas de nuevo a mi canal. Aprovechando que se aproxima el mes de octubre, dije bueno, si tengo tantas historias paranormales para contarles y a ustedes les gustó tanto el primer video, ¿por qué no traerles un segundo videito pues contándoles algunas cositas raras que me han pasado? No sé qué tan paranormal puedan llegar a ser, pero definitivamente son cosas raras que no le hemos podido encontrar explicación. Entonces, para que este video no se haga más largo, comencemos. Antes de comenzar con el video, algunos de ustedes se quedaron con la intriga en el video anterior de qué era lo que había visto mi tío, que por qué había llegado así. Entonces, la verdad, él no nos dijo a ciencia cierta qué fue lo que vio, porque yo supongo que no nos quiere asustar más de lo que estamos o de lo que estábamos en ese momento. Entonces, pues lo que él nos dijo fue que salió al patio. Cuando salió, vio una luz blanca y una luz negra y estaban entrelazadas, pero él dice como que en el aire, y que eso le causó bastante miedo. Yo no sé qué tan cierto llegue a ser. Para nosotros él vio algo más, pero simplemente no nos quiere contar, pues seguramente para quitarnos los nervios y pues para que no sea peor como el recuerdo de la experiencia. Si no la han visto y no saben de lo que estoy hablando, les voy a dejar eso en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a comenzar. Resulta que cuando yo llegué a vivir a la ciudad de Manizales, mi mamá lo primero que hizo pues obviamente fue comprar una casa para irnos a vivir. La casa era un poquito antigua y esa casa era la más rara de la cuadra, la verdad, porque pues todas las casas tenían como una, ¿cómo se dice? Una distribución, pero en esta casa la distribución estaba totalmente al lado contrario, no sé cómo explicarlo. O sea, si el baño en las otras casas estaba al lado derecho, en esta casa estaba al lado izquierdo. Entonces todo era como al contrario, súper raro. Como la casa era un poquito antigua, mi mamá lo que quiso hacer fue un segundo piso y pues empezar como las remodelaciones. Obviamente en cuanto tuvo la oportunidad consiguió los constructores y como tal comenzaron a construir pues el segundo piso de esa casa. Cuando estaban construyendo la casa, obviamente tuvieron que quitar como el techo de la casa pues para poder construir sobre él. Y cuando lo estaban quitando se cayó algo del techo, o sea como una bolsita. Obviamente los constructores llamaron inmediatamente a mi mamá y a mi papá, y yo de metiche me fui a ver qué era lo que se había caído, qué era lo que, pues, de qué estaban hablando, y lo que había era una media velada de mujer, una media común y corriente. Si no saben de lo que les estoy hablando, por acá les voy a dejar una imagencita o bueno, en alguna parte les voy a dejar una imagencita para que se ubiquen más o menos de qué es. Era una media de mujer. Por dentro de la bolsita tenía tierra negra, cabello de mujer y tenía unos huesitos chiquiticos. Quiero creer que eran de pollo porque la verdad, qué miedo donde fuera de un ser humano o algo así, la verdad es que no. Pero sí, o sea, tenía huesos, cabello y tierra muy negra. Cuando mi mamá y mi papá vieron eso, ellos no son de creer como que en hechicerías y en embrujos y en esas cosas, como que no. Entonces simplemente mis papás cogieron esa bolsita y la tiraron a la basura y ya. Obviamente los constructores comenzaron a decir de que eso era una hechicería, que era que le estaban haciendo un maleficio a la persona que antes vivía en esa casa, que eso había sido una maldad, y nosotros como que no le pusimos mucha atención. El tiempo pasó, terminaron la construcción pues de la casa, y un día llegó mi mamá contando a la casa que se había encontrado pues con la señora que antes vivía en esa casa, pues la antigua dueña. Y esa señora le preguntó a mi mamá que si cuando habían hecho pues la construcción del segundo piso de la casa no habían encontrado algo. Entonces mi mamá obviamente se sorprendió pues porque sí habíamos encontrado algo, pero pues mi mamá no le dijo como inmediatamente sí, encontramos una media velada, no, sino que mi mamá le dijo como que deberíamos haber encontrado. Entonces la señora le dijo, no, pues es que imagínese que yo fui donde un brujo, mi matrimonio está súper mal, mi matrimonio se está acabando, y yo fui donde un brujo y ese brujo me dijo que lo más seguro era que en mi casa había un maleficio y que me estaban haciendo brujería, hechicería, yo no sé qué. Obviamente cuando mi mamá nos contó eso estaba súper nerviosa y nos dijo como no, entonces eso sí era hechicería, un embrujo, yo no sé qué. Pero bueno, la verdad no sabemos si la señora volvió con el esposo, si terminaron definitivamente la relación, no sabemos, pero ahí les dejo. O sea, como dice el cuento de que las hay, y al parecer como que ese maleficio y esa cosa que había en la casa, esa bolsita, pues sí le afectó la vida personal a esta señora. Entonces, pues bueno, ahí les dejo la intriga. Era un 8 de diciembre, para nosotros en Colombia el 8 de diciembre es una fecha muy importante porque es como el día de las velitas, de la Virgen María. Se hace una festividad súper bonita, pues se ponen faroles, hacen competencias de faroles en muchas ciudades y es una cosa súper hermosa, y por eso lo tengo tan presente de que fue un 8 de diciembre. Yo tendría más o menos unos 8 o 9 años.
más o menos. Y pues yo estaba en la calle jugando con mis amiguitos, estaba súper contenta y de repente dije, no, pues, ¿saben qué? Tengo hambre, yo voy a entrar y me voy a cocinar algo. Entré a la cocina. La cocina, para que se ubiquen, o sea, yo de la cocina podía ver perfectamente el patio y las escaleras que comunicaban al segundo piso. Eso era la vista que yo tenía desde mi cocina. Entonces, pues simplemente comencé a hacer lo que iba a comer esa noche y de repente escuché que alguien me llamó por mi nombre. Kelly. Dijeron Kelly y lo que me pareció más raro es que la voz era bastante plana. Vamos a dejarlo así, la voz era plana. No tenía como sonido, no se podía distinguir claramente si era de un hombre o si era de una mujer o si era de un niño, pero lo que más me sorprendió es que la voz estaba pidiendo como auxilio, no sé cómo explicarles, como la voz intentaba llamar la atención, pues. Entonces me dijo Kelly así y era una voz bastante plana, sin sonido. Entonces obviamente cuando yo escuché eso, mi reacción fue como, no, pues fue mi papá o mi mamá, pues que eran las personas que estaban conmigo en ese momento en la casa. Y obviamente, como yo había escuchado que ese sonido provenía desde el patio, pues yo me giré a mirar si desde el patio, pues me habían llamado. Pues los únicos que estaban en ese momento en la casa eran mi papá y mi mamá, y pues yo sabía que ellos estaban en el cuarto. Igual dije, pues bueno, quizás es mi papá que me está jugando una broma, qué sé yo. Y obviamente volteó a ver y lo único que vi fue el patio con las luces completamente apagadas, solo se veían las lucecitas de Navidad. Y ya, o sea, cuando yo vi eso salí a correr, salí corriendo de la cocina, me fui para el cuarto de mis papás, llegué llorando. Cuando mis papás me miraron, ellos me dicen que me vieron completamente pálida, que yo tenía los labios como verdes, morados, de la impresión tan horrible que me había llevado. Mis papás empezaron a decirme que me calmara, que no creyeran esas cosas, que esas cosas no existían, que mucho menos pues en el día de la Virgencita, pues que era Navidad, que no creyeran eso. Mis papás obviamente no me dijeron nada más. Yo dormí como una semana con ellos entera porque mi casa tenía una distribución que era como en U, entonces mi habitación coincidía perfectamente con el patio. O sea, yo desde mi habitación podía ver el patio. Entonces dije como, no, yo no me vuelvo a acostar en esa cama ni en esa habitación por lo menos por un año. Pero pues no me dejaron un año, solo una semana. Como una semana no dormí con ellos, pasó el tiempo, pasaron los días y, para serles bastante sincera, apenas hace como 4 años estaba hablando con mis papás y recordamos eso, y ellos me dicen que cuando a mí me llamaron, ellos también escucharon exactamente la misma voz. Obviamente me dio mucho miedo porque pues yo tenía en mi mente que había sido imaginación, y pues no fue así. Ellos corroboraron de que efectivamente ellos también habían escuchado esa voz. Ellos dicen que obviamente les dio muchísimo miedo cuando vieron pues que esa cosa me estaba acosando a mí, y pues no sabemos qué fue, o sea, pues algo súper raro, la verdad. La siguiente historia que les quiero contar es que en esa misma casa había un sitio que a mí me encantaba. Yo podía llegar a acceder al techo de mi casa por medio de una ventana, ¿no? Entonces a mí me encantaba estar ahí porque daba perfectamente la luz del sol y era como emocionante, o sea, no sé, era mi lugar favorito. Un día normal, común y corriente, me fui, puse mi toalla, yo me sentía en la playa, feliz de la vida, me puse a divisar las nubecitas y empecé a escuchar el zumbido como de un panal de abejas. O sea, se escuchaba súper fuerte y yo dije, pues vienen muchísimas abejas. Obviamente cuando escuché el sonido, lo que yo hice fue pararme como para entrar de nuevo a la ventana y entrar a mi casa para que las abejas no me fueran a picar. Pero cuando yo me paré, vi el montón de abejas que venían hacia mí directamente. Entonces obviamente yo me agarré a hacer así, me agarré a gritar y a llorar, mami, mami, mami. En esas mi mamá me escucha gritar y fue corriendo al sitio donde yo estaba, se asomó por la ventana. Mi mamá me dice, hija, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y obviamente yo gritando y haciendo así, moviendo las manos para que las abejas se fueran y no me picaran. Y yo estaba escuchando eso en ese momento y mi mamá me dice, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y le digo yo, mami, es que hay muchas abejas y me van a picar. Mi mamá se queda mirándome y me dice, no, hija, es que no hay abejas. ¿Qué es lo que estás escuchando? En ese mismo momento yo dejé de escuchar las abejas, dejé de ver las abejas. Le dije, mami, es que habían un montón de abejas que me querían picar. Y mi mamá se queda mirándome como, no, o sea, qué pesar de la niña, perdimos a la niña, esta niña, se nos enloqueció la niña. Mi mamá me hizo entrar normal y yo me quedé súper
confundida y dije, o sea, es que yo las vi y las escuché, o sea, el sonido se escuchaba perfectamente, el zumbido de las abejas y las vi. Entonces, no sé si fue una mala pasada de mi cerebro, realmente si me estaba enloqueciendo o si realmente sí pasó algo extraño, no sé. Desde mi cocina se podía ver como el patio y las escaleras del segundo piso. Entonces, un día estaba mi mamá en la cocina haciendo sus quehaceres domésticos normales y mi papá y yo estábamos en el segundo piso jugando. De repente escuchamos que mi mamá empezó a alegar sola en la cocina: es que ustedes son unos irrespetuosos, ¿cómo se les ocurre? Me parece una falta de respeto que estén haciendo eso. Bueno, mi mamá estaba alegando allá sola en la cocina y mi papá se queda mirándome como, ¿su mamá qué le pasó? ¿Se enloqueció o qué? Y nosotros, Entonces me dijo, no, pues bajemos y vemos qué es lo que está pasando. Vamos a la cocina y mi mamá estaba así brava, que ay, que cómo se les ocurre, que estarme tirando piedras, que estarme tirando pepitas de limón, que yo no sé qué, o sea, pues las semillitas de limón, ustedes me estaban tirando pepitas de limón, yo sé, yo estoy segura. Mi papá la miraba con una cara de verdad no fui yo, o sea, no fui yo. Y mi mamá era, es que sí, es que yo he estado escuchando, o sea, me han pegado muchísimo, ¿cómo se le ocurre? Mi mamá aseguraba que alguien le estaba tirando como las semillitas de un limón, o sea, como piedritas pequeñitas por el cuerpo. Y las piedritas las lanzaban desde el patio. Entonces cuando mi papá le dijo, no, o sea, de verdad, no fui yo, mi mamá vio la cara de que tenía mi papá, de que estaba serio, o sea, que de verdad estaba conmigo. Mi papá le dice, yo llevo casi una hora jugando con la niña en la parte de arriba, o sea, no somos ninguno de nosotros dos, ¿cómo se le ocurre? Mi mamá obviamente se asustó muchísimo, se puso pálida y dijo como, entonces, ¿quién fue? Empezaron a buscar, o sea, como una solución, una explicación de quién podía estar lanzando las piedritas. La verdad es que nunca se encontró quién pudo haber lanzado las piedritas porque básicamente no había por dónde lanzarlas más que desde el patio. O sea, para que tuvieran esa puntería era desde el patio, y en el patio lo único que había era una ventana que comunicaba la nada, o sea, había como un bosquecito y esa ventana comunicaba ese bosque, o sea, no había nada, no había nada. Lo siguiente que les voy a contar que me pasó cuando yo estaba en un estado bastante delicado de salud. Yo sufro de ataques de asma bastante fuertes, ya hace muchos años que no me dan, pero cuando estaba pequeña lo sufría frecuentemente y era pues bastante malucos, digámoslo así. Yo me ponía súper mal, me subía muchísima fiebre y pues así, los síntomas normales del asma. Y yo casi siempre dormía con mi mamá, pero esa noche me sentía tan mal que no quería dormir con nadie, o sea, quería estar como libre en mi cama y me acosté a dormir común y corriente en mi cama. Obviamente en la noche me subió muchísima fiebre, entonces a causa de la fiebre yo estaba teniendo como una pesadilla de que estaba como en el infierno y que había muchísimo calor y todo. Bueno, me despierto de la pesadilla, me siento en mi cama y comienzo a mirar pues alrededor de todo mi cuarto. Simplemente yo me quedé sentada en la cama como esperando a que se me pasara el calor y todo, y comencé a mirar a mi alrededor. A todo el frente de mi cama yo tenía un closet, un armario, y de repente, como en medio de esas dos cosas, veo una figura más o menos de este tamaño, gordita, y yo no le distinguía la cara. Obviamente yo me quedé mirando como, o sea, ¿qué es eso que estoy viendo? Y les voy a decir que yo lo que relacioné es que eso era como una monja, porque se le veía perfectamente acá como el bordecito blanco y el resto era negra, pero era pues una figurita de este tamaño, o sea, era una monja en versión pequeña. O sea, no quiero ofender a nadie, no quiero que piensen nada malo, sino que eso fue lo que relacioné yo en ese momento, ¿no? Como una monja por la vestimenta que tiene. Obviamente me quedo mirando y me doy cuenta de que, ¿por qué se está formando esa figura? O sea, veía perfectamente una monja, una personita así de pequeñita, no le veía el rostro, pero sí le podía identificar perfectamente, como les digo, la vestimenta. Entonces cuando yo veo eso, empecé a llorar y a gritar. Entonces mis papás entraron corriendo a mi cuarto, prendieron la luz y se dieron cuenta pues de que pues no había nada, o sea, en ese armario, sí, sobre ese armario no había absolutamente nada. Mis papás lo que hicieron fue pues no, pásense para el cuarto de nosotros. Yo me quedé a dormir con ellos ahí un tiempo. Me demoré para volver a dormir en mi cuarto, obviamente pues porque me daba muchísimo miedo volver a ver a la Virgen o a la monja.
y la verdad nunca supimos qué fue. Yo quiero creer que fue como una alucinación, obviamente, porque pues tenía fiebre y lo más probable es que eso haya sido, pero igual sí está raro. Lo siguiente que me pasó en esa casa es que a veces yo me acostaba a dormir común y corriente, eso me pasó como unas 7, 8 veces más o menos, y en la noche comenzaba a sentir que alguien me hacía masajes en los dedos de los pies, me hacía masajes hacia atrás, hacia adelante, o sea, masajes, me masajeaban los pies. Entonces, obviamente, cuando yo empecé a sentir eso, hablé con mi mamá y le dije, mami, es que me está pasando esto, lo otro. Y mi mamá, la explicación que le dio es que eso se debía a que yo estaba en etapa de crecimiento y que obviamente todo lo que yo estaba sintiendo era a causa de eso, o sea, de que yo estaba creciendo, entonces que por eso sentía los masajes. La verdad es que pues esa fue la explicación que le dio mi mamá, pero pues yo le he preguntado a gente que se han sentido eso y que se han tenido esa sensación y la verdad es que no, nunca alguien me ha dicho de que sí lo haya sentido, entonces es algo súper raro que todavía estoy pensando de que, bueno, sería que alguien me hacía masajes realmente o si era simplemente algo del crecimiento que me estaba pasando en ese momento. Bueno, mis amores hermosos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse a este canal. De ahora en adelante, cada mes les voy a dar un video de este tipo donde les voy a contar las experiencias paranormales de mi familia. Si ustedes me quieren contar de pronto alguna historia que a ustedes les haya pasado y quieren que yo la cuente en este canal, pues simplemente escríbanme a mi Instagram que les voy a dejar por acá. Pueden enviar un directo y por ahí pues yo los leo y así llegar a contar una de sus historias. Les envío un beso gigante. Chao.